Pues mire, el día de hoy Dios puso en mi corazón una palabra especial y una palabra que nos anima y nos exhorta para algunas cosas que vienen para nosotros. En la semana, en el discipulado, estuvimos hablando acerca del cielo y fue algo bien interesante lo que pudimos aprender y recordar los que ya hemos hablado o estudiado acerca del cielo, y eso como que derivó, provocó un poquito que hablara el día de hoy de este tema. El título de esta enseñanza es Lo inevitable. Hay cosas, hay sucesos en nuestra vida, hermanos, que son inevitables, que usted y yo no podemos esquivar o ignorar en nuestra vida. Y quiero mencionar unos cuantos de los cuales usted y yo no podemos escapar y estamos todos los seres humanos destinados a vivir. El primero y el más fuerte y el más, creo, con el cual nosotros tenemos cierta convicción es la muerte. Todos sabemos que en algún momento habremos de partir de esta tierra y sabemos que en algún momento sucederá. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿De qué forma? Tampoco lo sabemos, pero sabemos que un día va a suceder. Otra de las cosas es el paso del tiempo. Eso usted y yo no lo podemos evitar. No podemos evitar envejecer. No podemos evitar que nos salgan esas arruguitas, que nos duelen las rodillas. Eso es algo natural que usted y yo no podemos evitar. Tampoco podemos evitar el sufrimiento, porque todos en alguna u otra medida hemos sufrido por un proceso, por una prueba, por escasez, por una enfermedad. Todos hemos pasado por cierto grado de sufrimiento y todos los seres humanos hemos experimentado este tipo de dolor. También otra de las cosas que son inevitables son algunas leyes naturales, como por darte un ejemplo es la ley de la gravedad. Dice la ley de la gravedad que todo lo que sube, ¿qué? Tiene que bajar. Y hasta nuestro cuerpo lo experimentamos, ¿no? Las cosas que antes estaban firmes, pues ya no están firmes, ¿no? Con el paso del tiempo. Entonces, hay muchas cosas que son inevitables para el ser humano y que vamos experimentando. Y la Biblia nos da certeza de ciertos acontecimientos que van a suceder o que ya sucedieron y que cada persona va a experimentar. Y en esta narrativa, la palabra de Dios busca prevenirnos, busca prepararnos. No necesariamente está escrito en la Biblia las cosas que habrán de suceder para que tú y yo las esquivemos, porque nadie podrá escapar de estas cosas. Más bien son para que tú y yo podamos preparar nuestro corazón, preparar nuestro carácter, nuestros sentimientos, nuestra vida espiritual, nuestras emociones para lo que habrá de venir. Entonces es como los huracanes. ¿Cuántos les ha tocado es vivir en un lugar donde sí golpean los huracanes? Aquí en Puerto Peñasco nos toca como el rezago, ¿no? El del huracán, la tormenta tropical o el rezago del huracán, y nos prevenimos. Pero cuando sabemos que viene el huracán, incluso hay en los medios recomendaciones, ¿no? Que te dice que te prepares, que te dice que hay lugares donde te puedas refugiar. La gente va y compra. Yo me acuerdo cuando vivíamos en Acapulco, en algunos añitos que vivimos ahí, yo me acuerdo de algunas tormentas me acuerdo de la lluvia, de los vientos, de los rayos, del estruendo de los rayos, de los relámpagos y todo eso, de todo. Tengo memoria porque estaba muy chiquito, pero me acuerdo que en las ventanas poníamos tape para que si se reventaban los cristales, pues nadie saliera lastimado. Y me acuerdo que comprábamos comida y se compraban velas, y no es como ahora, ¿no? Que compraban kilos y kilos de papel de baño, no sé para qué, pero como ahora compran toneladas de papel de baño cuando algo va a suceder. Pero bueno, a la gente tomaba sus precauciones y sus medidas, ¿no? No sé si recuerdan, hace unas 2 semanas aproximadamente, se habló de un huracán muy, muy fuerte que fue el huracán Milton. Este huracán pegó en Florida, fue donde hizo mucho rezago. Y dice que el huracán Milton en Florida dejó a 2 millones de personas sin luz y fallecieron 16 personas en Florida, ¿no?
Y hubo algo que me llamó la atención cuando se dio esta noticia, que dijo la alcaldesa de Tampa, se llama Jane Castor. Ella dijo: puedo decir sin dramatizar en absoluto que si deciden quedarse van a morir. Eso le dijo la alcaldesa a su alcaldía, de que tenían que evacuar, y la gente que si decidía quedarse, ella le estaba diciendo a las personas: si ustedes deciden quedarse, sin dramatizar, van a morir. Y también hubo otra frase que dijo un jefe de policía de un condado también en Florida que se llama Manatí, así se llama el condado. Dijo: si te quedas, y fíjese lo que dijo, si te quedas y eres tan tonto como para pensar que puedes resistir, escribe tu nombre y el teléfono de un familiar en tu brazo para cuando te encontremos sepamos a quién llamar. Fíjense la advertencia tan fuerte y tan cruda, ¿no? Tan así como para hacer conciencia a la gente de que era importante, de que tenían que evacuar y que tenían que salir del lugar, que ellos estaban alertando a las personas de que esto era inevitable y que iba a causar un impacto fuerte en ese lugar. Entonces ellos tenían que evacuar y era importante ser crudos en la verdad. Y me llama la atención que estas personas hayan hecho eso. Y a veces, si vemos la palabra, también la palabra a veces es fría y cruda para decirnos la verdad. Pero inclusive aún siendo así la Biblia y la Escritura, muchos pasamos por alto y decidimos correr el peligro de lo inevitable, correr el peligro del impacto que viene, de la catástrofe que se avecina, y decidimos quedarnos y pensamos que podemos afrontar lo que viene cuando todo nos está indicando que tenemos que prepararnos para ese momento difícil que se va a experimentar. Hay un dicho popular que dice: sobre advertencia no hay engaño. Así es ese dicho. Y la palabra de Dios nos advierte sobre acontecimientos futuros e inevitables sobre los cuales todos los seres humanos debemos estar preparados y deberíamos estar listos, porque no sabemos ni el día ni la hora en que habrán de suceder, pero sí tenemos indicios de que viene pronto. ¿Y quién viene pronto, mis hermanos? Jesucristo viene pronto. Entonces, usted y yo tenemos que estar listos y preparados y preparar nuestro corazón y nuestro espíritu para lo que viene. Y la palabra es muy clara para hablarnos de este tema. Y lo dice en muchos pasajes de la Biblia, nos habla sobre este tema. Y vamos a leer un pasaje. Vaya abriendo su Biblia ahí en el libro de Mateo, porque vamos a leer mucho Mateo. En Mateo capítulo 24, versículo del 1 al 8, Jesucristo le habla a sus discípulos y les explica lo que ha de venir y cuáles son esas señales que vamos a ver o experimentar y que nos van a indicar el principio, pues el principio del fin, por así decirlo. Versículo 1, capítulo 24 dice: cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Pero él les respondió: ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los Olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos cuándo sucederá todo esto. ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Le preguntaron sus discípulos. Y Jesús les dijo, versículo 4, no dejen que nadie, ¿qué? Los engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico, dice. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino contra otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo,
todo esto es solo el comienzo de dolores de parto. Y luego dice, luego vendrán más. Y ahorita en la mañana, antes de venirnos, mientras mi esposa se estaba alistando, me entró la curiosidad y dije, ¿cuántas profecías faltan por cumplirse para que todos estos eventos comiencen? Y sabes que ya no hacen falta profecías. Bíblicamente las profecías ya fueron cumplidas. Según un estudio que se ha hecho, lo que falta por que se cumpla para la segunda venida de Cristo, o más bien lo que falta por cumplirse en cuanto a profecías de forma bíblica, es, número 1, la aparición del anticristo. La aparición, no es que llegue, la aparición del anticristo. Número 2, tribulación y la gran tribulación. Número 3, la predicación del evangelio en todo el mundo. Número 4, la segunda venida de Cristo. Número 5, resurrección y juicio final. Y número 6, el nuevo cielo y la nueva tierra. Así que mi hermano, ya no falta mucho para que esto empiece a... Ya comenzó, pero para que lo empecemos a vivir, no falta mucho. Entonces, usted y yo tenemos que estar preparados para lo inevitable. Por eso así se llama este mensaje del día de hoy, porque es inevitable que sucederá. Amén. Amén. Jesús relata en esta parábola aquellas señales que habremos de ver, que no solo nos relatan el fin, sino lo que realmente nos interesa, que es su segunda venida. Eso es lo que a nosotros nos debe interesar. Como decía mi esposa ahorita, cuando era pequeña decía, yo leía Apocalipsis y me daba miedo. Dice, pero ahora leo Apocalipsis y lo entiendo y comprendo de que es un libro que habla de esperanza y que habla de muchas promesas que vienen para nosotros, y la más importante es que vamos a estar con Él. Ya de forma presencial estaremos con Él. Y fíjese que tristemente muchos han decidido ignorar estas señales e incluso burlarse de ellas, y aun cuando eso mismo, cuando la misma palabra de Dios anticipa que muchos se perderán a causa de su incredulidad. Es cierto, la gente ya no quiere venir a la iglesia. La gente ya le da flojera venir a la iglesia. La gente no quiere escuchar un sermón que les diga sobre perdonar, sobre depender de Dios, sobre meterse a orar. La gente no quiere escuchar esas cosas. Y no solamente en las iglesias o en esta iglesia vemos sillas vacías. Yo le aseguro, y lo he platicado con otros pastores, hay muchas iglesias que están padeciendo lo mismo, de sillas vacías, de gente que no tiene la intención de buscar de Dios. Incluso muchos ahora se burlan de Dios, se mofan de Dios. Tú puedes ver en videos de las personas que se llaman influencers o influyentes, cómo incluso hoy en día se burlan del nombre de Dios. Y es triste porque son personas que millones de personas lo siguen a ellos, y ellos lo hacen de manera muy libre, burlarse del nombre de Dios. Y eso es bíblico porque la misma Biblia lo describe como algo que va a suceder. ¿Dónde lo describe? En 2 de Pedro, capítulo 3, del 3 al 4. Dice, sobre todo, hablando Pedro, dice, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores, dice, que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Eso ya está sucediendo. Versículo 4, dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Y luego más adelantito en el versículo 9 dice, en realidad, dice Pedro, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente. ¿Por qué? Por amor. ¿Amor a quién? A nosotros, amor a ustedes, dice Pedro. No quiere que nadie sea destituido, sino que todos se arrepientan. Amén. Entonces, ¿qué es necesario? Hermano, es necesario arrepentirse. Para que ninguno de los que estamos aquí y ninguno de los que están viendo este sermón
queden destituidos de la gloria de Dios, sino que podamos tener un acceso a su presencia, a su amor. ¿Es necesario el arrepentimiento? Sí. ¿Es necesario dejar el pecado? Sí. Voltea con tu vecino y dile: arrepiéntete. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte decirle a alguien: arrepiéntete. Pero ¿sabes algo? Qué necesario es que nos digan eso. Si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que Juan el Bautista no se andaba con cosas cuando predicaba la palabra. Él le decía: arrepiéntanse y dejen sus malos caminos. Él no andaba con rodeos. Y dice la Biblia que él fue el más grande aquí en la tierra. Pero él hablaba la verdad. Y él le decía a la gente la verdad. Y a veces es necesario que nos hablen con la verdad. Si tú quieres saber quién es tu verdadero amigo, es aquel que te va a decir lo que necesitas escuchar. Lo que necesitas escuchar, no lo que quieres escuchar. No es lo que te calme la emoción o el sentimiento, sino lo que te necesitas escuchar para que salgas de donde estás. Y a veces es necesario que nosotros le digamos a la gente: arrepiéntete. No con un sentido de condenación, sino con un sentido de: es necesario que te arrepientas para que te salves. Porque Jesús viene pronto. Entonces, ¿nos necesitamos arrepentir? Sí. ¿Todos los días? Sí. ¿Vivir en constante arrepentimiento? Sí. Porque, mi hermano, todos los días pecamos. Todos los días decimos lo que no queríamos decir, pensamos lo que no debíamos de pensar, vimos lo que no debimos de ver y tocamos o hicimos algo que no debimos haber hecho. Todos los días, en pequeña o gran medida. Y fíjese, hay un error cuando dicen: es que hay pecados chiquitos y pecados grandes. No, el pecado es pecado. Y en la misma lista de la Biblia está el chismoso como el homicida. Entonces, el pecado es pecado. Por eso es necesario que todos se arrepientan. Amén. En nuestro discipulado hemos estado estudiando una pequeñita serie que habla acerca del cielo y del infierno. Y este martes terminamos con una reflexión, con una pregunta. ¿Se acuerdan de esa pregunta? Que creo que a todos nos hizo pensar y nos movió el piso. Y esa pregunta fue, y se la hago a la iglesia: ¿qué tan alineadas están tus decisiones y tus prioridades con tu destino eterno? Todos los que estamos aquí, todos queremos ir al cielo. La pregunta es: ¿qué tan alineado está tu comportamiento, tu fe, tu carácter, tus decisiones con ese deseo que tú tienes de llegar al cielo? ¿O te estás comportando de una manera diferente? Jesús planteó la forma correcta en que debemos esperar ese momento, y lo hizo a través de una parábola, que este es el centro de este estudio que estamos haciendo, o de esta enseñanza del día de hoy, y se encuentra en Mateo 25, del 1 al 13. Dice ahí: entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor, que tomarán sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias. Diga conmigo: necias. No voltee con su vecina y le diga necia, sino más bien necia. Y 5 de ellas eran sabias. Diga sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: por favor, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente aceite para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y cerró
la puerta con llave y se cerró la puerta con llave. Más adelante, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Y él le respondió, ¿qué dijo? Créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben de estar alerta, dice Jesús, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. ¿Cuál es el contexto de esta historia? Te lo voy a explicar un poquito. En la cultura judía del primer siglo, las bodas eran los eventos más importantes, eran los eventos así top. Y las bodas no duraban un día. ¿Saben cuánto duraban las bodas? Duraban 7 días, duraban una semana. Eso duraba una boda. Las vírgenes o las damas de honor, que es de las que estamos hablando en este contexto, su trabajo era acompañar a la pareja en la procesión hacia el banquete. Ese era el trabajo de ellas. Y si no estabas lista, si una dama de honor no estaba lista, no podía unirse a la celebración. Eso es lo que representa o el trabajo, la labor que hacían las damas de honor. Otra de las cosas que llaman la atención en esta historia son las lámparas de aceite. Las lámparas, hermanos, representan nuestras vidas. Eso es lo que representa la lámpara. Pero el aceite representa algo bien importante y es tu relación con Dios. El aceite representa tu relación con Dios. El aceite representa tu fe. El aceite representa la unción de Dios en tu vida. Entonces, tu vida tiene que estar lista y tiene que estar preparada, preparándose en una relación con Dios. Tienes que fortalecer tu fe. Tienes que tener la unción del Espíritu Santo en tu vida para cuando el novio vuelva. Y aquí hay 2 situaciones que usted y yo debemos de tomar en cuenta. Número 1, usted y yo no sabemos cuándo va a volver el novio. Esa es una. Y la segunda, que es consecuencia de esto, necesitamos siempre una doble porción del aceite, o sea, de su presencia. O sea que usted y yo necesitamos todos los días meternos con Dios. El error de estas mujeres, de las 5 necias, es pensar que es suficiente con lo que tienes hoy en día. El error del mundo hoy en día es pensar que solamente con saber de Dios ya es suficiente. El error del mundo en este día es pensar que haciendo buenas cosas ya es suficiente. Y sabe, la gente actúa así por una falta de conocimiento. Por eso en el relato que hacía mi esposa hace rato, cuando le dicen a la persona, ve a la iglesia. No, es que Dios está en todas partes. Porque ellos piensan que con sus buenas obras y con su pensamiento de Dios está en todas partes, es más que suficiente. Porque alguien que conoce de Dios no necesita amuletos. Alguien que conoce de Dios no necesita velas y poner altares en su casa. Alguien que conoce de Dios necesita leer la palabra y entrar en su presencia todos los días. Amén. Eso es lo que necesita la gente. Entonces, no está bien que usted y yo pensemos que el simple hecho de decir, es que Dios me ama y yo lo amo. Vamos a la iglesia. No, es que Dios está en todas partes. Es que yo creo en Él. Es que yo confío en Él. Pero nunca tomo una Biblia, nunca leo la palabra, nunca me pongo a orar. No dependo de Él. Mi confianza y mi fe está puesta en muchas cosas en esta tierra, pero no en Dios. Realmente no hay una convicción. Realmente no hay una fe verdadera. Realmente no has nacido de nuevo. Y esa es la verdad. Y la palabra dice que es necesario que te arrepientas. Amén. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte, pero qué verdad y qué necesario. Mire, este es el tiempo correcto y oportuno que tienes que usar, y escuche bien, para prepararte, para cultivar, para disciplinarte y para volverte constante en una relación con Cristo a través de la palabra, porque hay un tiempo preciso y justo
con un inicio y con un final. Y estas 5 damas de honor, necias, al darse cuenta de su error, quisieron solucionar el problema de forma inmediata. Y ¿sabes algo? Hay un tiempo específico para eso, pero después de ese tiempo ya no vas a poder solucionar nada. El versículo 8, ¿qué es lo que dice? Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: por favor, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Mi porción de aceite, hermano, tu porción de aceite, tu relación con Dios y mi relación con Dios no son transferibles. Tú no te vas a salvar por lo que yo crea. Tú te vas a salvar por lo que tú crees. Tú te vas a salvar por tu relación personal con Dios, no por lo que predica el pastor. Tú no te vas a salvar, de hecho, por venir nada más a la iglesia. Tú te vas a salvar por tu relación personal con Dios. Entonces, el decir, dame de tu relación con Dios, no, eso no va a funcionar. Es mi relación personal. ¿Sabes por qué? Porque yo no he vivido lo que tú viviste. Porque tú no has vivido lo que yo viví. Porque tú no has experimentado a Dios como yo lo viví. Ni tampoco yo lo he experimentado como tú. Por eso es una relación personal y exclusiva con Dios. Y aunque Dios nos ama a todos, y aunque Dios entregó a su Hijo Jesucristo para la salvación de todos, Él busca tener una relación personal con cada quien. Un padre o una madre no tiene una relación igual con todos sus hijos, porque sus hijos son diferentes, ¿sí o no? Entonces tú sabes cómo es tu hijo y las diferencias que hay entre uno y otro, y tú hablas de una forma con uno, hablas con una forma con el otro, pero a los dos los amas. Es exactamente igual. La relación del Padre con nosotros es personal. Y mi unción, mi fe no es transferible. Nos salvamos por lo que usted y yo experimentamos con Él y por nuestra fe personal en Él. Número 2, dice aquí en el versículo 10, dice: pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Ok, la oportunidad para estar listas para estas mujeres ya había pasado. Ya había llegado el novio. Entonces, tu preparación espiritual, tu relación con Dios y tu fe no son cosas que tú vas a buscar adquirir en el último momento. Cuando las puertas sean cerradas, tú no vas a poder hacer ningún cambio. Tú no vas a poder cultivar una relación con Él cuando las puertas sean cerradas. Ahorita, en este momento, es cuando tú tienes que cultivar esa relación con Dios y buscar su presencia. Uno no puede prepararse espiritualmente o meterse con Dios solamente cuando tiene un problema, o cuando tiene una crisis, o cuando uno siente remordimiento de conciencia, o solamente cuando la emoción te hizo decir Señor, no, ya, me arrepiento y le voy a echar ganas y voy a estar contigo, porque te emocionaste. Las emociones son pasajeras. Usted y yo tenemos que tener una relación con Él por convicción, por fe, por decisión. Y tristemente, muchos llegan a la iglesia porque tienen un problema. Se resuelve el problema y ya no vuelven. Y ya no buscan de Dios. Oramos por las personas, Dios concede el milagro y después ya no sabemos nada de ellos. Como padre, imagínate qué se siente que un hijo sea así. Es difícil y duele. Pero Dios no te rechaza. Dios no va a cerrar las puertas. Ahorita es el momento en el cual las puertas siguen abiertas para que tú te prepares con Él, para que tú te metas con Él, para que tú tomes decisiones radicales en tu vida. Yo me acuerdo cuando yo era joven y adolescente, eso era lo que más se decía en las iglesias: ser radical. Haz un cambio en tu vida.
Rompe con lo que estás haciendo mal, rompe con lo que te lleva al pecado. Me acuerdo que nos decían, rompe con las relaciones, porque era el noviazgo. Rompe con esa muchachita que te está alejando de Dios. Y era lo que nos decían, sé radical. Métete con Dios. Y pocos hicieron caso de eso. ¿Qué es lo que te está alejando hoy en día de Dios? ¿Qué personas te están alejando de Él? ¿Qué situaciones personales te están alejando de Él? No pienses que tienes todo el tiempo del mundo. No pienses que la vida va a ser así todo el tiempo. Porque esto es inevitable. Y este es un llamado de Dios para todos diciéndonos, hijos míos, esto es inevitable. Y yo no quiero que quedes fuera. Yo quiero que entres a mi presencia. Pero necesitas ser radical. Y ser radical es hacer un cambio de 180 grados. Voltear a donde sabes que debes de voltear. Y dejar de ver y de hacer aquello que tú sabes que está mal. En el versículo 11, 12 y 13, dice aquí, más tarde cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron fuera. Y luego dice, y llamaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él respondió, créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben de estar de alerta porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Cuando la puerta se cierre, la entrada a la presencia de Dios no va a ser negociable. Cuando el Señor diga, cuando llegue el novio y se cierren las puertas, y aquellos que pensaron que tenían todo el tiempo del mundo, y aquellos que pensaron que me arrepiento a última hora, no pasa nada, no pasa nada. Dios nos va a perdonar, Él es bueno. Vamos a abusar de la gracia de Dios, no pasa nada. Aquellos que piensan así, tengan cuidado, porque cuando la puerta se cierre, no va a ser negociable volver a entrar. Y hay gente que va a pensar así. Mateo 24, 61 dice, velad y orad para que no entres ¿en qué? En tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. ¿Cuántos, no levanten la mano, pero cuántos hoy tenían flojera de venir a la iglesia? ¿Cuántos hoy dijeron, cómo quisiera quedarme a desayunar? ¿Cuántos dijeron, ¿para qué vamos si nadie va? Y es que no se trata de lo que está sucediendo a tu alrededor, hermano. Se trata de tu relación con Dios. Personal. Es personal esto. No es tus hijos y tú, eres tú. No es tus papás y tú, eres tú nada más. Es personal con Dios. Así que hay que velar y orar. ¿Cuándo? Todo tiempo. Porque ciertamente la carne es débil. Ciertamente al pastor también le da flojera. Ciertamente el pastor también tiene hambre y quisiera hacer otras cosas. Porque también es un ser humano y los entiende. Pero tenemos que tener nuestra fe y convicción en Dios y en su palabra. Y su palabra dice que hay que velar y hay que orar y hay que hacerlo en todo tiempo. Porque es nuestra salvación, es nuestro encuentro con Él. Yo preparo mi encuentro con Él. Él ya puso todo sobre la mesa. Ya está la palabra ahí. Ya está el acceso. Cuando Cristo murió en la cruz, está el acceso abierto para que tú y yo podamos entrar a su presencia. ¿Qué más necesitas para encontrarte con Él? ¿Qué más necesitas para arrepentirte cuando Él te dice, yo te perdono tus pecados?
¿Por qué prefieres vivir en condenación? ¿Por qué prefieres vivir culpándote cuando Él dice, el acceso aquí está, todo está puesto sobre la mesa? Nada más arrepiéntete y entra al gozo de tu Señor. Sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Ustedes son fieles al estar aquí porque en lo poco son fieles, pero en lo mucho los pondrá Dios. ¿Por qué? Porque no se negaron a su fe, porque la carne es débil. Ante el mensaje en el huracán de Florida, hubo muchas reacciones del público. El mensaje para los que decidieron quedarse y no evacuaron ante el inminente impacto fue fuerte. El mensaje fue fuerte. Quien decida quedarse ciertamente morirá. Quien decida ignorar esta palabra ciertamente morirá. Quien decida burlarse de la palabra ciertamente morirá. Se lamentará cuando venga el día. Ahí se van a querer arrepentir. ¿Y sabes qué? Ya no va a haber tiempo para eso. Mateo 24:30. Ya voy a terminar. Dice, y entonces por fin aparecerá. ¿Dice qué? Por fin. O sea, lo estamos esperando. Y por fin, dice, aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene y habrá profundo, ¿qué dice ahí? Lamento. Profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este versículo nos habla de la actitud de la gente en la tierra, de incredulidad, de negación, de burlarse, porque dice que habrá profundo lamento. Ahí se van a querer arrepentir. Apocalipsis 1:7 dice algo similar. Dice, miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron. Y todas las naciones del mundo, ¿qué? Se lamentarán por Él. Y luego dice, sí, amén. Arrepiéntanse. Aquí es donde tú y yo tenemos que evangelizar, compartir. Como decía mi esposa, no quedarse callados. Porque tal vez solamente hay una oportunidad para esas personas y tú eres esa oportunidad de hablarles de Cristo, de hablarles del amor que te cambió, de hablarles cómo tú ahora puedes afrontar las situaciones difíciles en la vida. Así que yo les vuelvo a preguntar en esta mañana, iglesia, y termino con esta pregunta: ¿qué tan alineadas están tus prioridades, tus decisiones con tu destino eterno? ¿Qué tan alineado está lo que tú piensas y lo que tú haces con tu destino eterno? ¿Realmente hay una convicción en ti de que esto es inevitable? ¿O piensas que es un cuento y una fábula? ¿O piensas que tal vez esto es un acto moral nada más que hacemos para portarnos bien? Porque muchos pensarán así. No, son cosas morales para que la gente tenga buena conducta y nos portemos bien. Pero cuando veamos a Cristo en su gloria, cuando lo veamos en el cielo, dice que muchos se van a lamentar. Y es necesario que la gente hoy entienda de que el tiempo está cerca, de que el tiempo se está acabando, de que tú y yo tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Porque todos queremos ser salvos. Y la puerta está abierta para todos. El acceso ahorita está abierto para todos. Y eso es lo hermoso de esto. Ahorita es el tiempo de decir: Señor, perdón. Señor, perdóname. Hay promesas
para nosotros. Hay cosas lindas para nosotros. Y decíamos el domingo pasado que hablábamos de dejar el pasado atrás. Y decíamos de ese proceso en el cual suelto mi pasado para tomar lo que Dios tiene para mí. Y hablábamos de que ese lapso en que yo suelto y me quedo así sin tomar algo, porque tengo que soltar para volver a agarrar, da miedo. Ese momento en que yo suelto lo que estoy acostumbrado a hacer, lo que estoy acostumbrado a ver, lo que estoy acostumbrado a decir, esas cosas pecaminosas que me gustan hacer, que me encantan hacer, porque a quién no le gusta pecar. A todos les gusta pecar, así es la carne. Pero soltar eso para tomar un compromiso con Dios, para tomar una relación con Dios, para negarme a mí mismo todos los días, para hacer que mi espíritu sea fuerte y mi carne sea débil, ahí es donde está el compromiso. Ahí es donde está lo difícil. Usted tiene que tomar una decisión. Y no porque ya esté en la iglesia piense que ya. Usted tiene que tomar una decisión todos los días de arrepentimiento. Todos los días de acción de gracias. Todos los días de leer su palabra. Todos los días de echarle ganas. Amén. Comparta esto con la gente que está a su alrededor. No piense que el tiempo ya se acabó. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, cuando tenía 12, 13 años, nos decían, Cristo viene pronto. Y todos de chiquitos andábamos con miedo. Nos asustábamos. Es que si me quedo, es que si se van todos y yo me quedo, y Dios está enojado conmigo. Yo tenía como 6 años, o no me acuerdo bien, 5 años. Hubo un tiempo en que viví en Guadalajara. Y recuerdo así, me acuerdo mucho de lo que sentí. Me acuerdo que estando en la sala, me quedé dormido en la sala de la casa de mi abuelita. Y yo soñaba que yo me iba al infierno. Y yo recuerdo despertar, llore y llore y llore y llore y asustado. Y me acuerdo que mi abuela fue y me abrazó y le dije, es que yo me voy al infierno, abuelita, que no sé qué. Y era algo genuino que yo sentía. Tenía mucho temor de irme al infierno. ¿Y sabes algo? Te voy a hacer una pregunta. No sé si tú has sentido alguna vez ese temor de, híjole, estoy haciendo las cosas mal. Pero te voy a preguntar esto. ¿Qué pasó con ese temor? Porque sabes algo, ese temor, esa convicción de decir, yo quiero ser agradable ante Dios, me hacía portarme bien, me hacía hacer conciencia. Pero ¿qué pasa cuando ese temor lo olvidamos? Si es necesario tener temor reverente de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Analícelo. El principio de la sabiduría, el principio de tus buenas decisiones, el principio de tu buen testimonio, el principio de tu salvación es el temor reverente a Dios. Ese temor que te hace reverenciarlo, honrarlo, alabarle, amarlo, y por respeto a Él y por la identidad que ahora tienes como hijo o hija de Dios, tener un buen comportamiento. Y lo haces con gozo y alegría, porque tú sabes que tu testimonio lo está honrando a Él. Amén. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a terminar este tiempo.